Seguimos en la Luna, estamos hasta las 12 de la noche aquí, como todas las noches de lunes a viernes a través del Canal Federal. Imagino que a esta hora, usted, como cada uno de nosotros, debe sentir el cansancio de la hora de poder estar y de que seguramente cuando los temas son interesantes, uno se queda enganchado, despierto, después mal dormido. Pero más allá de esto, me parece que vivimos, leí hace unos días un artículo en una revista que hablaba de esa sociedad del cansancio, ese ir en la búsqueda de más y más y el poco disfrute. Porque verdaderamente quizás uno no se dé cuenta, pero nos pasa a todos en mayor o menor medida. Porque uno pone la zanahoria un poquitito más lejos y se vuelve muy difícil alcanzarlo. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Hagamos ustedes y nosotros un poco de terapia juntos, porque hemos traído a un excelente profesional y gran persona que va a charlar a esta hora, en el medio del cansancio, de algunos cansancios que son comunes en los tiempos que vivimos. Doctor Gustavo Gómez. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Gracias Dani? por el ¿Cómo te tiempo, va? Bienvenido a la Luna. Bien, gracias, muy amable, muy interesante tu introducción. Y vos sabés que suelo hablar con los pacientes esto, pero yo en particular digo que no tiene nada de malo estar cansado. Lo que sí tiene de malo es terminar estresado. Como vos lo decías, yo también vengo de una jornada laboral hoy y estoy cansado, pero no estoy estresado. Hay estresado en el sentido de malestar. Esto que vos planteabas de la zanahoria más adelante es como un desafío o como una propuesta que ahí tendríamos que ver si pasa a ser un desafío o pasa a ser una amenaza. Esa sería la disyuntiva en la que venimos todos los días. ¿Y cuándo te das cuenta o encontrás la diferencia entre una cosa y la otra, Gustavo? Bueno, en particular lo que yo le digo a mis pacientes es que yo el día lo voy a terminar cansado, pero no lo voy a terminar estresado. O sea, porque voy a estar cansado porque trabajo muchas horas y entonces mi cuerpo me va a dar el cansancio es cuando hay el estrés, perdón, es cuando hay un agotamiento mental, cuando empezás a tener disturbios, como decías vos, creo que en el sueño, cuando te duele la cabeza, cuando tenés contractura muscular, cuando tenés alteraciones digestivas. Ahí empezamos a tener problemas. Y cuando sentís que a pesar de todo y cuando entendés que parece que vas camino a o estás llegando a todo eso que buscabas, aún así tenés un sentimiento de frustración. Bueno, eso tiene que ver con esto que vos decías de la zanahoria más adelante, del modelo que tenemos en la posmodernidad, del consumismo. Vos acordate que el consumismo te va a proponer que esto vale hoy pero no vale mañana. Entonces esto que vos decís te lleva a eso, a que mañana tenés que volver a buscar esa supuesta oferta que te da el mercado, sea cual fuere. De manera que ahí es donde uno tiene que, plantearse esto que yo llamo llegar al fin. Porque es decir, vos podés querer tener plata, no tiene nada de malo que vos quieras tener plata. El problema es cómo llegás a la plata. ¿Entendés? ¿Cómo vos querés tener éxito? ¿Por qué no vas a querer tener éxito? ¿Por qué no vamos a tener muchas cosas que queremos tener? Sí, el problema es cómo llegamos. Entonces ahí aparece una palabrita que es tiempo. Entonces todo lo que requiere, te llega a eso que esfuerzo, requiere tiempo. Y ahí entramos en un problema de que queremos acortar el tiempo, aparece esto de cansarnos, de estresarnos, de consumir también algunas sustancias para poder tapar eso y así vamos sumando cosas que te llegan a un cansancio extremo, como vos decías. Me da la impresión, ¿o era más fácil antes encontrar esos fines en la vida? Digo, a partir de todo esto que vos planteás, ¿no? Me parece que tenían una estructura más simple, por decirlo de alguna manera. Es decir, nuestros antepasados, por decirlo, tenían una estructura que estaba dado, acordarte, por una estructura social, familiar, económica, que era más simple. Hoy tenemos una diversidad de cosas que en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Esto que yo te hablo, es decir, de la oferta, del posmodernismo, de cómo te está incitando a una oferta de la que vos te tenés que enganchar para poder consumir, y bueno, y ahí viene todo lo que pasa. En paralelo, ayudando a ese cansancio de la sociedad, y digo que va más allá de las horas, que tiene que ver con esto que bien aclarabas, esto del estrés, ese agotamiento, uno anda por la vida tratando de
cumplir con más elementos de los que uno entiendo que puede manejar. Porque si vos dividís la cantidad de horas, Gustavo, que uno lleva en la vida, no podés dedicarle tiempo a estar en el consultorio, dictar una clase, subir tal comentario en las redes, que te inviten a tal programa. Es matemáticamente imposible, más allá de que, aún si no viniera el rédito desde lo económico, si no estuviese tu billetera llena de dinero, pero por el solo hecho de sentir ese particular placer, es imposible encontrar esos límites también. Sí, bueno, eso es lo que hay que empezar a tener cuidado. Tenemos dos cuidados, me parece que podemos, el tuyo y el mío, que tenemos una edad mediana, a dónde vamos a ir a parar, y también nuestra gente joven, porque me parece que tenemos que actuar en los dos, es decir, en la salubridad que tenés que tener vos, en la mental y física, y en la que tienen que tener nuestros más pequeños. Y entonces ahí está lo que vos planteabas. Fíjate vos que es como que no aprendimos, no sé si no aprendimos o nos metieron en otra cultura que vos decías, antes no era tan así. Y ahora estamos en esta cultura. Entonces a mí me parece muy interesante lo que vos planteás, porque tenemos que poner un freno, vos y yo, hacer eso que vos planteás, decir, ¿qué estoy haciendo? Y cómo encuentro un disfrute real, es decir, cómo paramos, porque ¿sabes qué pasa? Que el costo que tenga en lo económico, en lo emocional, no va a estar nunca de acuerdo con el costo económico. O sea, el costo económico, perdón, no va a pagar lo emocional. Y eso es lo que tenemos que aprender a valorar. Eso es lo que yo por ahí trabajo con los pacientes. Porque todo el mundo viene con él, pero escuchame, si yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, si no, no llego, si no, no puedo, si no, no tengo. Entonces, hay que tener claro lo que yo llamo economía emocional. Tenés que tener tu economía emocional. Yo voy a trabajar con tu economía emocional, no voy a trabajar con tu economía, digamos, de dinero. Economía emocional. Economía emocional. Que tiene que ver con esto que yo te decía de que cómo vos ves la situación. Es decir, ¿esto es un desafío o es una amenaza? ¿Cuándo es un desafío? Un desafío es cuando el problema que vos te enfrentás, vos tenés recursos para superarlo. Y una amenaza es cuando te supera. Bueno, entonces todo debería ser un desafío. ¿Para qué? Para que tengamos unas emociones de ansiedad motivadora, esto de venir acá a hablar con vos, de que vos también tengas esta ansiedad de poder estar acá. En este momento estamos ansiosos, nosotros estamos tensionados, no estamos relajados, pero estamos también disfrutando del encuentro y, como vos decías, de poder estar acá compartiendo este momento. Ahora, una amenaza cuando todo esto empieza a superarme, cuando yo empiezo a tener los síntomas que muchas veces son los que motivan la consulta. Me parece, ya lo hemos charlado también en alguna otra oportunidad, pero hay que insistir con esto de la permanente búsqueda de esta sociedad, la permanente búsqueda de la felicidad. Sí. Y parece que no se alcanza por ningún, no hay método, no hay fórmula, no hay medicamento, no hay cómo, porque cuando vas camino a, te cambiaron el manual de uso y empezás a ir para otro lado. O sea, hay como un ideal muchas veces de la perfección de lo que imagina uno que debería ser, y sin embargo, llegada la hora de la verdad, aún siguiendo todo lo que dicen dichas reglas, parece que la felicidad es un inalcanzable para mucha gente. Bueno, eso es lo que yo te decía. Me parece que tenemos que tener en cuenta eso. ¿Quién dice lo que es la felicidad? Para mí lo dice el mercado. Para mí el mercado te marca la felicidad. O sea, te hace un prototipo, esa lista que vos decís, para mí lo dice el mercado. Que se inserta en la cultura y que empieza a tratar de meterte esa impronta. Entonces, la idea que uno trabaja es poder llegar a esa felicidad sin adaptarse totalmente, porque si vos te adaptás, es como bien lo decía, vamos a estar a 1000 y no vamos a llegar. Entonces, la posibilidad que tengamos de disfrutar de lo que yo planteo, es decir, de lo que para mí es la felicidad. Y ahí aparecen límites, yo me tengo que poner límites, porque no, como bien decías vos, no vamos a poder llegar, a cumplir todo lo que tengo que hacer. Y también prioridades. Y a mí me parece, en ese sentido, bueno, cada uno va a hacer su prioridad, pero en particular uno para mí tiene que ver con los afectos, con lo que uno quiere, con la familia, porque es justamente lo que después te va a pasar un poco de factura, ¿no sé? Hay gente que dice que trabaja o vive a una velocidad interminable porque quiere tener determinados bienes o porque quiere adquirir, y dice, bueno, yo después los invierto en viajar, por ejemplo. Hay otros
a alguien conozco que está cerca mío, que podemos decir, bueno, nos da placer cuando cerramos el consultorio o apagamos las luces, nos vamos a correr. Sí. Sin embargo, hay mucha gente que en el medio, vos le preguntás, te fuiste de viaje, ¿qué te acordás de tu viaje? Y nadie sabe. O de la carrera que hiciste ayer, que te fuiste a tal lugar, que te sacaste un par de fotos. Y la ves después de un tiempo y decís, no, pero no sé cuándo pasó eso. Sí, es justamente muy interesante eso, porque se llega a hacer eso que vos decís, al viaje, a la carrera, y no se logra disfrutar, porque ahí también está el mercado, me parece a mí. Es decir, como que te tiran el viaje para que vos lo compres, para que vos lo hagas, pero no hay. Y a veces hay mucha gente que, es cierto, se va a viajar y no está en condiciones psíquicas de viajar. Entonces, compra el viaje, viaja, pero no lo disfruta, o corre y no lo disfruta. ¿Entendés? Entonces, eso es una cosa que, insisto yo, para mí tiene que ver con cómo uno se posiciona a través de esta visualización. Y cómo se enfrenta. Porque es difícil, hoy suena muy difícil oponerte a las reglas. Te tenés que oponer a tu microcultura, te tenés que oponer a tu familia, te tenés que oponer a tus hijos. Es decir, el consumo, que es algo que yo me dedico también bastante, es impresionante la presión que tiene para que pase esto que vos decís, y para que se consuma todo, para que se consuma viaje, para que se consuma zapatilla, para que se consuma todo. Entonces, esto es lo que por ahí la gente a veces viene al consultorio a plantearme esto que vos decís. Para que se consuma todo, decís, el consumo, y entendido por otro tipo de adicciones, y entendido por drogas, siempre ha estado, si se quiere, mal visto, ¿no? Pero de alguna forma este tipo de consumos también nos van deteriorando, nos van consumiendo, valga la expresión. Claro, porque ahí viene lo que es el consumismo, en el sentido de que es por el consumo mismo y no porque no tiene nada de malo que vos consumas de nuevo, no tiene nada de malo que vos te compres un auto. El problema es cómo te compras el auto, ¿me entendés? Entonces, estas conductas de consumo están impregnadas. Vos sabés que estábamos escuchando el otro día que el tema del estímulo con respecto a los chicos, cómo eso a los 3 años ya empieza a generar un circuito neuronal que estimula el consumo. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Y un poco completando la idea, mucha gente viene al consultorio diciendo esto: tengo plata, tengo mujer, tengo hijos, tengo casa, tengo lancha, y o sea, soy como un exitoso justamente utilizando ese término, pero no me siento bien. Bueno, esto es justamente el no haber llegado a esa situación de una manera adecuada, tratando de tener estos frenos que tendríamos que pensar, porque si no, no nos va a servir de nada. No me falta nada y me falta todo a la vez. Exactamente. Esa por ahí es la idea que vos planteabas con respecto a cómo te estimulan a hacer algo, pero después llegás vacío. O sea, no tenés nada. Vos te anticipaste hace un instante nada más, pero sigue siendo la gran pregunta, bueno, ¿y entonces cómo hago para salirme de esto, no? Bueno, hay que ir a terapia, como decías vos al principio. Sí. Vos siempre me planteas eso. No, hay que trabajar en hacer cosas por ahí básicas. Por ahí que no hay que salirnos de lo básico, es decir, dormir 7, 8 horas, comer adecuadamente, tener un peso adecuado, hacer actividad física y empezar a ver cómo enfrento esta situación, es decir, antiestrés. Es decir, cómo te planteas vos enfrentar esto. Porque mucha gente no se plantea, la gente entra con el estímulo, es decir, tengo que comprar, tengo que poner a mi hijo en el tal colegio, etcétera, etcétera. Bueno, es pensar eso y ubicarte, porque si no, como te decía, va a tener un costo emocional, y ese costo emocional es ansiedad, depresión, y está muy vinculado al consumo. Es decir, el consumo aparece ahí ya de sustancia para poder parar un poco y para poder frenar y para supuestamente tranquilizar. ¿Puede ser un camino de inicio hacia el consumo de sustancias este? Sí, para mí es un camino de consumo. Es un camino al consumo en todas las edades. Entonces, esta demanda, muchos chicos vienen a contarme esto de que, bueno, que ante esas situaciones de frustración, de que no lograban algo, no tenían algo, iniciaron el consumo para taponar esa supuesta falta que tenía. Y ahí viene lo que siempre decimos, lo que hay que trabajar con los chicos, los papás tenemos que trabajar con los chicos, y ahí también esto que vos planteabas un poco, o sea, ¿qué tiempo tengo yo hoy para mi hijo? Yo, papá, ¿qué tiempo tengo para mi hijo? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué ocurre después?
¿Viene la consecuencia? Viene el consumo. Y ahí me pongo mal, me angustio, me culpo, reto, hago un montón de cosas que es como el llegar tarde a todo esto que vos estás planteando. Ahora, me quedo con esto del tiempo, que ya lo habías mencionado, Gustavo, Sí. digo, poniendo el ejemplo de los hijos o poniendo el ejemplo de los amigos, poniendo el ejemplo de eso que cuando termine este programa vas a ir a hacer, Sí. pero a mí también me hace ruido muchas veces la estructura de los tiempos. Es decir, tengo tal tiempo dedicado a... Y me parece que a veces uno termina forzando determinadas situaciones que tienen que ver con esos placeres mundanos o determinados compromisos incluso que uno puede tener en la vida. Sí. Que si tienen que ver con un compromiso laboral, que yo diga, a tal hora tengo una reunión con, bueno, es entendible. Sí. Ahora, si a tal hora tengo que dedicarme a mi hijo, y es como que nos va quitando un poquitito de la esencia, o igualmente sirve. ¿En qué sentido? En el sentido de la relación, digo, padre-hijo. No, en el sentido de la naturalidad con la que uno toma las cosas. No, uno tiene que plantearse, como te digo, límites. Esto que vos decís es así. A mí me aparece la invitación de Daniel Coliné a la noche hoy. Entonces, yo tengo que ver si todas las noches voy a tener invitaciones, si todas las noches voy a llegar tarde, y si no voy a tener un tiempo para el diálogo con mi hijo o con mi mujer, bueno, ahí, o sea, yo puedo venir hoy, pero no puedo venir todas las noches. O sea, ahí tengo que priorizar. Tengo que cerrar el consultorio y estar con mi mujer, o tengo que ir a correr a la costanera como nos vemos en la costanera, tengo que juntarme con mis hijos, o sea, eso es ineludible. Porque si no, pasa esto, o sea, yo empiezo a cumplir un montón de cosas, llego a un montón de cosas, pero dejo otras cosas. Bueno, son cuestiones de prioridades. Yo creo que, y ahí está. Lo que viene el paciente a veces a preguntar es esto que vos planteás, y bueno, uno lo trata de ver para que él se ayude a poner el límite, a decir no. O sea, que me llames vos y yo te diga, no, Dani, sorry, yo hoy no puedo, hoy no puedo. ¿Entendés? Es decir no a muchas cosas. Se trata de decir no. Sí. No es tan sencillo. Para nada, no sé si para nada. Se trata de decir no. O sea, de evaluar esto, porque ahí pasa esto, Dani. ¿Qué pasa? Ahora estoy acá, pero la semana que viene me aparece un problema en mi casa donde yo noto un problema, ponerle que sea de consumo, tomando el tema, y me desespero, pero tiene que ver con todo esto. O sea, si yo frenaba antes, si yo daba un tiempo, podía a lo mejor evitar muchas cosas. Me parece hoy muy importante el mensaje a los papás, como solemos decir acá siempre, es que tengamos cuidado. Están pasando cosas muy, muy difíciles de remontar, algunas irremontables, algunas irremediables, algunas trágicas, que son prevenibles. Ese es el mensaje, son prevenibles. ¿Cómo te das cuenta de algunas de esas cosas que pueden estar pasando? A mí me parece que están pasando. Que pasan, que ya pasan. ¿Cómo se da cuenta un padre? Y como estamos diciendo, o sea, tiene que participar. No te puedes dar cuenta ahí tal vez tenés que mirar, en este caso hay cosas que ayudan de un lado también, que es mirar el celular, el WhatsApp, el Instagram, mirar los amigos, conocer a dónde va, a dónde viene, quiénes están, si hay un mayor, si no hay un mayor. Eso es una cosa muy frecuente, se ha vuelto muy frecuente que hayan reuniones previas o after sin mayores. Es una cosa que realmente debemos preocuparnos, debemos ocuparnos para que esto no ocurra, porque ocurren cosas trágicas y eso es prevenible, insisto. El mensaje es hacia la positiva. Si nosotros nos ocupamos, esto se previene. Pero que ya hoy hay una postura, nosotros que somos contemporáneos casi, vos sos más chico, pero que, es decir, vos sabés que el grado de peligrosidad que teníamos en la época que nosotros frecuentábamos la noche, por decirlo de alguna manera, no es el mismo que tienen nuestros hijos. Eso tenemos que saberlo, tenemos que asumirlo y tenemos que poner límites. Y ahí me parece que se arma un lío que tiene que ver con esto que hablábamos. ¿Cómo voy a sostener el límite del fin de semana si yo durante la semana estuve haciendo todo esto que vos me dijiste que hago o que no hago? ¿Entendés? Entonces, para sostener el límite del fin de semana, tengo que trabajar durante la semana con todas estas cosas. En algún momento vamos a dedicarle una luna, cuando podamos y nos pongamos de acuerdo, a este tema, porque me parece que es realmente muy apasionante, muy actual y muy necesario para muchos padres que pueden estar del otro lado. Pero para ir cerrando, y si bien de alguna manera la idea apareció, para ponerlo con más fuerza, hace un instante vos dijiste, apareció la palabra cumplir.
muchos son los que tratan de cumplir con la vida o con el día a día. Y se encuentran con la ingrata sorpresa de que después, por tanto cumplimiento, nada hicieron por uno mismo. Claro, por eso. Ahí es donde tenemos que empezar a ponernos nosotros. Porque otra cosa también que hay que tener en cuenta, Daniel, es que los chicos más es lo que ven lo que haces que lo que le decís. Esa es una regla. Entonces, si vos le decís cosas, le decís, pero vos haces lo contrario, ellos ya se formatean con eso. Ojo con eso. ¿Entendés? Entonces, esto de cumplir, insisto, exige una redefinición. ¿Qué voy a cumplir? Esa es una consulta muy frecuente, que es la que vos decís. Entonces, hay que empezar a decir no, hay que empezar a tener restricciones, hay que empezar a no cumplir. Es decir, por decirte un ejemplo, ponerle que tu número no te cierren y diga, chicos, este año no vais vacaciones. Y no hay vacaciones. No, pero ¿cómo nos vamos a ir? ¿Y no vamos a ir? Y tratar de ahí, imaginártela, en este caso vivimos acá, vamos a la playita, ingeniátela de alguna manera porque no tenemos, no nos dio los números para... Y no pasa nada. No pasa nada. Y todos mis amigos van, pero nosotros no podemos. Y hay que bancar eso, y ese ejemplo es un ejemplo válido, y que hay que bancarlo bien, digamos, que tiene de malo, y ahí vos empezás a demostrarle a tu hijo que estas cosas se pueden tolerar, que no pasa nada, que bueno, que el amigo va, que después viene, que después se juntan, etcétera, etcétera. Y el padre que no puede soportar la respuesta del hijo o de la hija diciéndole, todos van y nosotros no. Y bueno, ese es el estrés que él se produce, se plantea, porque como lo decís, vos no puedes soportar. Y ahí tiene que estructurarse desde ese lugar, de enseñarle al hijo cómo nos... Por eso, no sé si la gente va a entender esto que vos planteabas de las generaciones. Cuando nosotros éramos chicos, no es que teníamos tantas vacaciones, digamos. No, es cierto, es cierto. Es que es muy cierto. Entonces, bueno, suena medio muy antiguo esto de estar hablando de antes. No se trata de antigüedad, pero es una realidad. Es claro, probable entonces, cuando eso que vimos, ahí sí, ¿viste? Ahí cuando tu viejo venía y decía no, o con mi viejo decía, este año no vamos, y bueno, eso es lo que es el modelo que te dio que vos tenés que cumplir. ¿Por qué? Porque ahora vos te están tirando una información que te tira al mercado, y vos le estás por seguir al mercado y no le estás por seguir a tu viejo. Entonces, tenés que acordarte de tu viejo, de nuestro viejo, y decir, chicos, no hay, o esto es lo que hay, y compartimos lo que tenemos. Eso sería. Lo que hay, y hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo. Y eso porque la persona te va a decir, por ejemplo, te puede plantear no solamente las vacaciones, sino por ahí el celular. Dice, pero este celular es viejo. Y bueno, y esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos, no vamos a invertir en celulares porque, bueno, no tenemos que invertir en otras cosas. Y tolerar eso, tolerar la angustia que va a tener este hijo, y sentirse a su vez más fuerte, porque uno está haciendo un bien, no le está haciendo un mal. ¿Entendés? Uno va a favor de, lo escribía el otro día un artículo sobre la salud psicofísica, no va a alterar un derecho, no estoy queriendo perjudicarle un derecho a mi hijo, estoy salvándole en cierta manera de muchas otras cosas. Eso hay que tenerlo claro, no vamos en contra de los derechos, vamos a favor de la salud. Yo sé que es muy tarde, pero particularmente yo he disfrutado mucho de este rato contigo. Bueno, yo también. Siempre. Muchas gracias. Gustavo, gracias por el tiempo y que tengas una excelente noche. Gracias, igualmente. Y a ustedes, los que están del otro lado, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy, pero muy buena noche. Mediante volvemos a encontrarnos pronto. Saben ustedes que aún estando todos muy cansados, la última hora del día, de lunes a viernes, nos dedicamos aquí en T5 Satelital a mirar, a observar juntos la luna. Chao y hasta la próxima.